Solo en un mundo vacío. Este lugar es horrible. Era un mundo lleno de nada. Miro a mi alrededor. No hay una sola forma de vida. ¿Por qué estoy aquí entonces? ¿Cuál es mi propósito aquí? ¿Estoy realmente solo? Me desperté a un ritmo alarmante. Mi corazón latía muy rápido. Me levanté del suelo y miré a mi alrededor. No había nada, ni una sola forma de vida. Solo yo. Había silencio. Caminé a paso lento, buscando cuidadosamente alrededor. Incluso mis pasos no se podían escuchar. Un cielo anaranjado oscuro, tierra gris, colinas oscuras. No tengo ningún recuerdo de lo que pasó. Entonces, encontré algo que me llamó la atención. Era verde. Esa cosa era como una luz que brillaba en la oscuridad. Me acerqué a él. Tenía forma esférica. Luego, lentamente, comenzó a desvanecerse mientras caminaba cerca de él. Para cuando llegué, ya no estaba. Y luego, cuando miré hacia atrás, estaba envuelto en la oscuridad. Podía ver el cielo anaranjado, pero el suelo estaba negro, el color de la nada. Infectó los colores más claros, influyendo en los suyos. Yo permanecí tranquilo. Por primera vez, escuché algo. Era el sonido del viento, pero no podía sentirlo. Caminé con cautela, explorando este mundo desconocido. Puedo escuchar mis pasos ahora. No pude verme a mí mismo, tampoco pude reconocerme. Me sentí como si estuviera flotando, pero pude escuchar mis pasos. Los pasos eran rítmicos, avanzando 5 veces por pocos centímetros. Fue un golpe fuerte, pero incluso se hizo más ruidoso cuando caminé más lejos. El suelo empezó a tener color. Era un tono gris más oscuro, pero vi algo por el rabillo del ojo. Era una fuerza extraña, más negra que el negro. Desapareció en la fracción de segundo que lo miré. Me quedé perplejo. ¿Dónde estoy? Intenté decir algo, pero no salía nada. Empecé a gritar. Grité a todo pulmón, pero no salía nada. Solo un horrible silencio a gritos. Empiezo a sentir mis manos, pero no encuentro brazos. Puedo oír el viento ahora. Miré hacia arriba, todavía naranja, pero aparecen matices de negro y gris en el cielo. Ahora puedo ver el horizonte. Las colinas eran pequeñas. Luego hubo un sonido sordo. Estaba justo enfrente de mí. Cuando caminé hacia adelante, el sonido de golpes caminó hacia adelante conmigo. Se hizo cada vez más fuerte. Luego, un destello blanco cegador enturbió mis ojos por un segundo. Recuperé mi conciencia. Ahora había una luz amarilla y brillante en el cielo. El suelo gris empezó a brotar plantas muertas de color verde oscuro. Puedo ver algo rectangular, a varios metros de mí. Caminé hacia ella. Era de color gris. Parecía un pequeño edificio de una sola planta. Llamé a la puerta. Se abrió solo. No había nada adentro. Entré. Entonces apareció de nuevo el destello blanco cegador. La pequeña habitación fue redecorada en un café. Miré hacia afuera. Había una calle. Parecía una calle bulliciosa ordinaria, solo que no había fuerza vital. Fui afuera. La atmósfera todavía parecía gris en tono. Miré hacia arriba. El cielo todavía estaba anaranjado. El sol se volvió más brillante. Fue repentino. Había una bicicleta en la calle, moviéndose sola. Los pedales se movían solos. La bicicleta pareció saber a dónde ir, hasta que desapareció en el horizonte.
El destello blanco cegador apareció de nuevo. Esta vez el mundo era mucho más verde. Caminé por la acera, aún más lejos. Podía sentirme a mí mismo, pero no podía verme a mí mismo. Yo era invisible hasta que volvió a aparecer el destello. Pensé un segundo, ¿por qué los destellos aparecen cada vez más rápido? Vi una persona. Él estaba muriendo, arrastrándose por la calle, con sangre oscura brotando de su pecho. Quería ayudarlo, pero no pude. Podía simplemente mirar en agonía. El destello apareció de nuevo. Esta vez el hombre corría por la calle, mirando hacia atrás frenéticamente. Parecía haber un perseguidor. Entonces se puede ver al perseguidor. Era un hombre de traje que portaba una pistola plateada. Disparó y el hombre cayó muerto. Luego, en el momento repentino, apareció el destello. Esta vez había más gente. La tierra parecía normal. Estaba de vuelta en el café. No podía moverme. Vi al mismo hombre que estaba corriendo antes. Un frappuccino, por favor. Tomó asiento en uno de los muchos asientos del café. Entonces sucedió. El hombre del traje antes se levantó de una silla al otro lado de la habitación. Le disparó a una chica en los ojos. Luego el camarero. Se pueden escuchar gritos horribles y sonidos repentinos de ruptura. Muchos escapaban. El hombre del traje le disparó a otro anciano que intentaba escapar frenéticamente de la mesa a su lado. El hombre que estaba corriendo antes rompió el cristal y escapó, llamando la atención del sicario. El sicario intentó dispararle varias veces, pero falló. No podía moverme, pero una fuerza me empujó con ellos. Mientras corrían, la gente desapareció. Los edificios se derrumbaron. Las plantas murieron. El cielo se oscureció. El sol se desvaneció hasta que fueron los dos corriendo por la calle. Fueron ellos, solos, aún corriendo. El sicario finalmente consiguió un hit. Golpeó al hombre en el pecho y al mismo tiempo la calle desapareció. Eran solo ellos dos en un mundo vacío. El moribundo gateó y trató de escapar. El sicario finalmente lo alcanzó. Apuntó con su arma a la cabeza del hombre. ¡No! Le disparó. El mundo entero se volvió negro. Me dolía la cabeza como el infierno. Sentí que fui yo quien recibió un disparo. Luego, una cadena gigante de recuerdos invadió mi cerebro, mientras trataba de reconstruir qué diablos había sucedido. Me encontré de nuevo en un lugar donde era, en un mundo lleno de nada. Ahora lo sé todo. Fue horrible. Muy, muy horrible. Mi interior gritó, pero aún así, nada más que un horrible silencio a gritos. Resultó que el hombre al que le dispararon era yo. No era más que un alma triste y desventurada, obligada a revivir una pesadilla que nunca olvidaré. Continúo y continúo, yendo para siempre, presenciando mi muerte 1000 veces. Perdí toda esperanza. No tenía nada que hacer más que presenciar cómo mi viejo yo sufría en manos de otro. Estaba solo cuando exploré el mundo. Estaba solo cuando lo vi transformarse. Estaba solo cuando grité un horrible silencio a gritos. Estaba solo cuando vi a mi antiguo yo morir en agonía. Estaba solo cuando sentí que mi corazón se aplastaba junto con todo mi mundo. Estaba solo cuando me acerqué a una sola computadora y escribí mi horrible y eterna historia. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El reinado de la noche. Un relato de la página Miedo Literal. En la descripción, su link. Síguelos. Mi nombre es Alexis Ruiz, aunque en casa siempre me llaman Alex. Tengo 20 años y vivo en Ciudad de México. Era un estudiante de medicina común y corriente que hace apenas una semana se sentía justo en la cima de la vida. Tenía el dinero que pudiera gastar, tenía el novio perfecto, mi familia estaba junta y feliz, y mi carrera prosperaba gratamente. Eso pensé,
que era estar en la cima. Qué tonta, ilusa. Hoy comprendo que la única cima donde vale la pena estar es en la de la cadena alimenticia. Llevar las páginas de este diario me servirá de testigo de los días que hemos sobrevivido desde aquel día, cuando la oscuridad inició su reino. Transcurría el 29 de abril de 2022. Mi país, al igual que el resto del mundo, atravesaba una pandemia global de la cual estábamos saliendo. Yo, como practicante, presté mis servicios contra este monstruo invisible con el que estábamos lidiando. Al finalizar ese día, unos colegas y yo decidimos abrir una botella de tequila. Después de un turno de 48 horas en la clínica de esta caótica ciudad, merecíamos celebrar una pequeña victoria. Esa noche transcurrió en paz. Sentí que fue el día que mejor dormí en mi vida, aunque la sensación se rompió con el grito del doctor en jefe, quien acababa de salir de una cirugía larga y extenuante. Comenzó a gritarnos por no presentarnos aún a reportar el turno. Solo le comenté: doctor Ramírez, observe la ventana, aún es de noche. Nuestro turno inicia a las 12 p.m. Ramírez, sin haber visto siquiera la ventana, con un rostro impactado me dijo: doctora Ruiz, son las 1:41 p.m. Obvio, revisamos todos los relojes y al encender la TV, la noticia era nacional. El sol se ha apagado. Deseábamos que fuese un relato de ciencia ficción o una pesadilla. Tratamos de irnos a casa, pero nos impidieron la salida del hospital. Accidentes, suicidios, ataques de pánico se habían vuelto la nueva pandemia. Soldados de la fuerza militar salieron a patrullar las calles, tratando de evitar saqueos y desmanes causados por los cobardes que desean aprovechar el cobijo de la oscuridad. Los teléfonos se habían muerto y el internet estaba saturado. Algunas redes sociales sirvieron como método de comunicación activa hasta que la red murió poco tiempo después. Aquel 30 de abril solo deseábamos que el sol volviera a nacer, cosa que un mes después jamás pasó. Hasta hoy el motivo de esta oscuridad es un misterio. El silencio del gobierno es atemorizante y la incertidumbre de sabernos una raza extinta sin esa luz vital era la idea general de todos para quien sabríamos qué sucedería, qué podríamos cultivar, cuánto durarían los árboles y flores, cuánto tardaría el mundo en congelarse. Y sin embargo, eso no fue lo peor. Después que el caos se apoderó de la ciudad, pensamos que la extinción vendría de los problemas sociales o los naturales que ya nos habíamos planteado. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué nos da miedo la noche? ¿Es irracional el miedo a la oscuridad? ¿Por qué le tememos? ¿Ignorancia o supervivencia? Después de días de estar en el hospital, pude por fin huir con la ayuda del doctor Ramírez, quien se dio después de implorar su ayuda. Deseaba ver a mis padres y hermanos, quienes vivían unas horas en un rancho a las afueras de la ciudad. Pude tomar mi motocicleta y, acompañado de la luna, emprendí ese camino negro y desolador que involucraba manejar en esta oscuridad total. En esa región, algunas de las plantas eléctricas habían dejado de funcionar, lo que agravaba la oscuridad en la zona. Tuve que ir más lento de lo normal, ya que apenas mi faro alcanzaba a iluminar un poco mi andar. Sentí un temor enorme al encontrar autos abandonados, tanto de civiles como de soldados. ¿Cómo es posible que nuestra única defensa haya abandonado su puesto? Moralmente me veía obligada a volver al hospital, pero deseaba saber que mi familia estaba bien, traerlos conmigo si fuera necesario. Llegué a casa al cabo de unas horas, prendí mi linterna y lo que hallé heló mi sangre. Las puertas de hierro que delimitaban la entrada estaba retorcida, rota, como si un elefante la hubiera torcido y pisoteado. La escopeta de uno de los cuidadores estaba tirada a unos metros de lo que parecían pedazos de una camisa. Yo jamás usé un arma, y sin embargo, más por inercia, la recogí del suelo. Me acerqué a la puerta principal de la casa, la cual se encontraba derribada. Todos los cristales de la casa estaban rotos y adentro de ella estaba aún más oscuro que afuera. Di unos pasos hacia el interior de mi casa. Era una pesadilla. Las paredes estaban manchadas de lo que parecía sangre ya seca. Temía por mi familia. Miedo que me acosaba buscando una rendija con donde adentrarse,
y que de repente se hizo realidad cuando al entrar a la habitación de mis padres e iluminar el entorno, encontré una mano amputada en el piso. En esa extremidad, en el suelo, pude notar algo: el anillo de bodas de mamá. El miedo paralizó cada músculo de mi cuerpo. Levanté la linterna un poco y en una esquina de la habitación estaba un cadáver descuartizado. Perdón, más que un cadáver, era ya solo un cúmulo de pedazos de carne, pelo y huesos. El instinto me hizo dar vuelta y correr hacia la salida, cuando de repente, de la oscuridad sentí un golpe, un arañazo que abrió la piel de mi hombro izquierdo como si de mantequilla se tratase. Estaba derribada en el piso y al levantar la mirada, pude observar cómo una criatura cuadrúpeda caminaba hacia mí, con el hocico abierto, exhibiendo colmillos manchados de sangre y pedazos de carne que aún tenía atorados ahí, y que aún postraba sobre sus 4 patas, rebasaba el 1,5 metros. Su cabeza era como la de un felino, con orejas puntiagudas que se movían en todas las direcciones. Tenía ojos pequeños que a esa distancia parecían 2 puntos rojos, los cuales no tenían párpados. Su piel era áspera y oscura, no sé si por la falta de luz. Sobre la espalda tenía unos picos afilados que parecían provenir de la columna vertebral y culminaban con la cola, la cual la punta estaba dividida en 2 partes. La bestia paseaba la lengua por sus fauces al observarme tirada en el piso. Lentamente se movía hacia mí, desplegando de sus patas delanteras unas garras que con cada paso que avanzaba podía oírse cómo penetraban al piso de aquella habitación. Había soltado la escopeta con el corte sobre mi brazo izquierdo. Estaba desvalida y desarmada en el piso de aquel cuarto que de seguro iba a ser mi tumba. Y como si de una luz de fe se tratase, escuché la voz de mi hermano que fieramente me indicó: «¡Cúbrete, Alex!», arrojando con una puntería horrorosa una botella que se incendió al golpear el piso de esa oscura habitación. La bestia retrocedía al ser repelida por más luz de esa mezcla química que por el propio fuego en sí. Samuel me tomó del brazo y me levantó del suelo, saliendo a través de la ventana conmigo casi a rastras. Ese monstruo demoníaco no podía ni siquiera acercarse al fuego, lo que nos permitió llegar al sótano de papá, aquel donde guardaba todos los licores que por el mundo coleccionó durante tantos años. Agradecí a mi hermano su acto heroico al salvarme de esa abominación, al mismo tiempo que le recordé lo malo que siempre fue lanzando. La abracé con todas mis fuerzas y lloré en sus brazos. Me contó de cómo mis padres habían sido devorados por esos animales unos días después de que todo se oscureció, y de cómo él se había resguardado en ese sótano desde hace una semana. Papá tenía instalado aquí un abastecimiento de agua potable y mucha comida enlatada que le gustaba recolectar para las salidas al campo que le gustaba dar con nosotros. Samuel con el licor hizo unas antorchas muy prácticas justo a la entrada del recinto que proveían de una luz que llenaba todo ese pequeño pasillo. En sus propias palabras decía: «Ni siquiera usaría puertas, esas bestias huyen de la luz al contacto». Me contó de cómo la Guardia Nacional vino a auxiliarlos para llevarlos a un lugar seguro al pasar unos días del funesto evento, acto que se vio frustrado por esos fenómenos que comenzaron a asesinar para después devorar a todo aquel que se rodeaba de esta noche perpetua. Después de discutir con él bastante, accedió a acompañarme al hospital. Le hice ver que una vez que se apagara su última antorcha o sus suministros terminaran, él sería presa fácil. Además, esas cosas aún no llegaban a la ciudad debido a las plantas eléctricas que aún suministraban luz a la orbe. Tenía que volver y prevenir a todos de estas cosas. Probablemente la luz de la luna también daña a esas bestias, aunque sea en menor manera que la luz intensa. Por eso la que me interceptó en casa de mis padres aún permanecía ahí. Tuve suerte de elegir esa noche para salir. Sin la luna llena estaría muerta muy probablemente. Solo algo me causa incertidumbre. ¿Cómo aún puede haber luz de luna? ¿Acaso no es un reflejo del sol? Es muy raro, aunque no voy a debatir su utilidad ahora. Samuel y yo llenamos la moto con todas las cosas que pudimos, incluido este diario, y con el cobijo de una luna llena hermosa, partimos a la ciudad. Él llevaba sosteniendo una linterna con una luz muy intensa apuntándola hacia atrás,
y levantamos el faro un poco ampliado más el ángulo de la luz reflejada. Samuel y yo llenamos la moto con todas las cosas que pudimos, incluido este diario, y con el cobijo de una luna llena hermosa, partimos a la ciudad. Él llevaba sosteniendo una linterna con una luz muy intensa, apuntándola hacia atrás, y levantamos el faro un poco ampliando más del ángulo de la luz reflejada. Estábamos muertos de miedo. El camino fue relativamente tranquilo. Mi teoría de la luz lunar pudiera tener algo de cierta. No había nadie en el camino a la ciudad. ¿Será posible que estos monstruos devoren hasta los huesos de sus víctimas? Era posible. Mi hombro y los puntos de sutura que me di damos fe de su brutal embestida. A unos cientos de metros observamos una gran explosión que iluminó momentáneamente el cielo de aquella carretera. Alguien se defendía hasta con los dientes, de lo que estoy seguro deseaba devorarlo completamente. Samuel y yo estábamos asustados y decidimos solo pasar de largo a aquel enfrentamiento. El fuego les daría oportunidad de huir mientras durase encendido. Avanzamos de frente hacia nuestro destino y cuando pensábamos de aquel evento era anecdótico, escuchamos unos gritos que se aproximaban a nosotros rápidamente. Un soldado herido que sostenía un pedazo de madera encendido corría desesperado a nosotros. La verdad pensé en acelerar a fondo la moto y simplemente dejarlo atrás, pero algo en mí hizo que frenara, y aunque Sam me gritaba y jaloneaba para que nos largáramos de ahí, simplemente yo no podía dar la espalda a alguien. Aquel pobre hombre tenía el rostro y manos quemadas. Su uniforme lucía también achicharrado y cortado en algunas partes. Tenía un semblante de terror. Solo al llegar a nosotros cayó al piso sin más, apretando su estómago con fuerza, tratando de cubrir con sus manos un fuerte sangrado y gritando descarnadamente: «Aléjense de la oscuridad, o esas cosas nos comerán». Levanté su camiseta para observar la herida. Sus tripas estaban de afuera y él con su mano la sostenía para que no se separaran de él hacia el piso. Poco podía hacer ahí, más que tratar de cubrirlo y alentarlo a seguir vivo. Con cada frase que daba escupía sangre, y con ello, lo último que le quedaba de vida. Traté de hacer que callara, pero él con sus últimos alientos nos contó cómo su misión de rescate lo llevó a tratar de despejar un túnel carretero, y en esa penetrante oscuridad solo hubo espacio para una brutal masacre. Tuvo que meterse al fuego para librarse del asedio de esas bestias. De ahí las graves quemaduras por todo su cuerpo, y de cómo su guarnición trató de aguantar hasta que solo quedó él, muy malherido, sin más remedio que elegir morir quemado o devorado por los que él llamaba sombras. Cuando oyó el motor de nuestra moto, corrió hacia acá pensando que éramos los refuerzos. Pobre hombre, falleció sobre el asfalto de esa carretera fría, viendo cómo sus esperanzas de salvación se reducían a nada al vernos a Sam y a mí rodando en ese negro camino. No podíamos cargar con un cadáver, así que hicimos lo más humano que pudimos y prendimos fuego al honorable Cabo Rodríguez. Ojalá que nada quede de lo cual puedan hacer carroña a esas despreciables sombras. Pasaron unas horas más cuando llegamos a las puertas del hospital. No pensé jamás decirlo, pero qué bueno que regresé. Mi conciencia me mata, pero tener a mi hermano conmigo me alienta a seguir. Que este diario pase la voz cómo peleamos hasta el fin de esta negra noche eterna, y de cómo pelearemos por no ser victimizados por esas sombras que solo desean devorarnos. Trataré de actualizar en unos días más la entrada de este documento, tratando de averiguar de dónde vienen esas criaturas o cómo rayos aún hay luz lunar si el sol ya no está ahí. Ojalá en el futuro cercano sea de utilidad para quien llegue a encontrarlo, por si yo en vida no lo delego o si aún hay un futuro adelante. La niebla roja. El 25 de mayo de 2022, la población mundial que quedaba se refugiaba en Alaska y en todas las zonas frías del mundo. Fueron los únicos lugares donde la desgracia no abrazó las almas humanas. La tercera parte de la vida en la Tierra fue lo único que sobrevivió a la terrible oscuridad que se cernió sobre todos nosotros. Las personas recién retornarían de nuevo a las ciudades para retomar la vida conocida,
Ya todo había pasado según las noticias y los líderes mundiales. Era el momento de volver a empezar, esta vez actuando como hermanos. La guerra, la violencia, así tantas cosas que mostraban lo peor de la humanidad debía quedar atrás. De los 7.000 millones de personas en el mundo, solo quedaron 500 millones. Estuvimos al borde de la extinción. 31 de octubre de 2021, hora 7:35 AM. La fiesta más grande dedicada a los niños, donde se disfrazaba, estaba siendo preparada en cada rincón del mundo. Un día de cuentos y relatos de entes sobrenaturales, brujas, duendes, superhéroes. Toda temática se hacía presente como pretexto para colocarse un traje. Era un día normal como cualquier otro. La mañana había transcurrido tranquila. No había reportes policiales de vandalismo o algo parecido. Almacenes estaban a reventar por la ocasión. Por el momento hubo interferencias y la señal de los celulares fallaba constantemente. Todo se atribuía a que las redes estaban saturadas, haciendo que éstas colapsaran un poco. Nada que no pasara otros años para estas fechas. 31 de octubre de 2021, hora 9:27 AM. China envía un comunicado a la ONU manifestando que hay un fenómeno extraño que se extiende por todo el país. Algunos aparatos eléctricos o electrónicos dejan de funcionar, reportándose el registro de llamadas más alto en la historia de las empresas de energía del país. Pero no se debe a fallas técnicas en estas. Por ende, se empieza a hacer la correspondiente investigación y análisis, al notar que esto pasa también con vehículos, debido a que autos se detienen de forma abrupta en las calles. Las baterías están muertas y el sistema eléctrico no funciona. Los aviones empiezan a caer de los cielos. El registro más grande de choques y muertes aéreas es registrado. Pedazos de avión quedan esparcidos en ciudades. Algunos caen sobre casas y edificaciones. Otros van a dar a montañas, logrando un aterrizaje forzoso. Esto se reporta a nivel mundial. El 50% de las telecomunicaciones colapsa. El Internet solo funciona en un 30%, aislando gran parte de la comunicación global. 31 de octubre de 2021, hora 12:24 del mediodía. Los países del mundo cierran sus fronteras. Se cree que todo es un plan de algunos países aliados para empezar una guerra por el dominio global. Todos son sospechosos. Los comunicados de alerta roja, con la poca comunicación que queda, empieza a llegar a diferentes partes del mundo. Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y algunos de sus aliados activan el protocolo de defensa con armas nucleares. La tensión pone de rodillas al mundo. El 31 de octubre pasa de ser una fiesta al peor escenario en décadas. Al borde de una guerra mundial, se prepara una reunión virtual de la ONU con equipos especiales que no fueron afectados. En él, un experto científico en desastres naturales e investigador consumado de Finlandia se hace dueño de la palabra, argumentando que ningún país es culpable de lo que ocurre, citando las palabras: la naturaleza es el mejor asesino serial que existe, y como todo asesino serial, esta deja huellas, pista para ser descubierta. Acto seguido comienza a explicar que todo se debe a que un pulso electromagnético provocó todo, porque el magnetismo de la Tierra tuvo un cambio abrupto que se vio reflejado en los acontecimientos de las 9 de la mañana a nivel global. Una tensa calma vuelve al mundo, pero ahora la preocupación es cómo salir al paso a la naturaleza misma del planeta. 31 de octubre de 2021. Todo tipo de teorías conspirativas circulan por la red que ha quedado. Algunos hablan de ataques extraterrestres. Los devotos dicen que es el inicio de la profecía del libro del Apocalipsis. No hay consenso. El miedo es el único punto de partida y final en los corazones humanos. Se reportan migraciones de miles de especies de aves que empiezan a desplomarse en la tierra. Un panorama aterrador se dibuja en las calles. Los cuerpos de los pájaros adornan las ciudades, devorados por animales carroñeros que salen a su encuentro. La naturaleza es un caos. Entonces lo inesperado sucede. El cielo se torna oscuro. La noche es la escena mundial. Con una luna roja escarlata, el sol se ha ocultado a plena tarde, y así transcurre
a medida que siguen avanzando las horas. La gente se pregunta, ¿por qué no hubo en las noticias aviso de este eclipse? 31 de octubre de 2021, 19 horas. Se logra enviar una emisión de noticias de un suceso que ha dado lugar desde el inicio del eclipse y la luna escarlata. ONT Noticias es el encargado de cubrirlo en todos los idiomas. Después de la luna escarlata, a eso de las 16:25, ha desaparecido toda la población de la capital de Alemania, Estados Unidos, China y otros países del mundo. Ciudades enteras están desoladas, no hay rastros de personas en ningún lugar, solo quedan algunos animales domésticos como perros, gatos y otros silvestres. No hay datos ni pistas de lo que pudo haber sucedido. Los cuerpos de bomberos y rescate, así como investigadores del mundo, averiguan qué pudo haber pasado. Solo hay destrozos, autos en la calle, una desolación indescriptible. El silencio es lo más perturbador que pueden encontrar en estas ciudades. De todas las desaparecidas, en medio de aquella noche y una luna que sigue latente, solo se encontró una persona en Madrid, horrorizada, casi sin poder hablar. Es evaluada rápidamente y llevada hasta un lugar seguro. Después de este incidente, la persona se ha desmayado y se ha estado esperando que despierte. El 31 de octubre pasa con la luna escarlata en todo su esplendor y no desaparece. Todas las personas permanecen en sus casas. Algunos hacen uso de aquellos fuertes que una vez construyeron para el caso de una guerra mundial. El pánico, la incertidumbre, tiene al mundo al borde del colapso nervioso. Todos esperan el testimonio del sobreviviente. 2 de noviembre de 2021, hora 7 a.m. Desde el 31 de octubre, cuando la luna escarlata se hizo presente, las personas han estado bajo cuarentena, refugiados en sus casas. El sol no se muestra y la noche continúa sin parar. Otras cosas extrañas siguen pasando alrededor del mundo. Ha habido pequeños temblores que se repiten constantemente. Se reporta la desaparición total de un pequeño poblado en Colombia, como si nunca hubiese estado en el mapa. Donde era el lugar, solo se encuentra un desierto de arena roja, acompañada de calor que no permite permanecer mucho en el lugar. Las aves del mundo siguen muriendo y no hay una explicación que permita determinar lo que ocurre. Pero una hipótesis en torno a la muerte de las aves es que hay un parásito que trata de controlarlas, pero su sistema al rechazarlo, este termina matando a las aves. Se desconoce la procedencia del mismo, aunque se reproduce de una forma rápida. Ha sido aislado para estudio. Por otro lado, no se ha determinado aún la causa de la luna escarlata y el por qué a pesar del movimiento de rotación de la Tierra, esta continúa sin desaparecer. 2 de noviembre de 2021, hora 10:15 a.m. El sobreviviente encontrado ha contado todo lo que vivió. En un audio grabado para la ONU, los gobernantes del mundo debaten entre dar la información o ocultarlo para no crear el caos y el pánico entre la población. La decisión es que todos deben de saber lo que vio. Los acontecimientos del 31 de octubre a las 16:25, cuando desaparecieron las personas, dejando ciudades fantasmas. El audio es reproducido a nivel mundial, diciendo esto: testimonio del sobreviviente. La tarde se veía normal, una fiesta como todos los años. Mis sobrinos jugaban en la acera montando bicicleta. Creíamos que lo de las aves no era tan grave. Algo debido a la contaminación y calentamiento global, así que nos despreocupamos de eso. En unos segundos la tarde se hizo noche. La luna tomó una tonalidad roja, como un eclipse que jamás habíamos visto. Luego empezó una lluvia que parecía ser sangre. Esta se evaporó formando un humo o una niebla de color rojo que empezó a cubrir la ciudad. A algunos se les introdujo dentro al respirar, pero la mayoría, que era tocado por la niebla roja, empezaba a gritar de forma desesperada. Sus partes se iban desintegrando. Solo quedaba sangre que también iba desapareciendo. Era como si un fuego abrasador calcinara y desapareciera a las personas. Aunque unas pocas que fueron abrazadas por la niebla no les pasó nada. Tampoco ocurrió a los animales, solo las aves cayeron y murieron. Todas las personas que quedaron enteras empezaron a actuar muy extraño y junto con los animales se fueron hacia el bosque. Las que aún no habían sido tocadas por la niebla roja fueron atacadas, mordidas y despedazadas por animales y los otros. Era como si los que no murieron al toque de la niebla roja se habían infectado con algo
que los hacía agresivos, volviéndose caníbales. Yo estuve escondido con una careta de riesgo que tenía guardada en casa, porque noté que esa niebla se metía dentro de los cuerpos que no destruía. Al final, la niebla desapareció porque terminó dentro de animales y muchas personas que los órganos de rescate no encontraron porque se habían marchado hacia los bosques, ocultándose de todos y no se sabe por qué. El miedo fue lo único que me dio fuerzas para seguir oculto. El testimonio recién terminaba cuando de repente se empezaron a escuchar gritos de desesperación a través de la radio. Los lamentos de las personas detrás eran desgarradores. Algunos alcanzaron a decir que la niebla roja estaba llegando, que no salieran de sus casas, y junto con la niebla roja, animales domésticos y silvestres como poseídos por la rabia, atacaban a toda persona que encontraban a su paso hasta matarla. La niebla hizo lo propio, tocando y desintegrando todo ser vivo que no estuviera infectado por ella. Curiosamente, los infectados no desaparecían. La niebla parecía tener vida. En cuestión de una hora, la mitad de la población mundial fue reducida. Parece que estábamos a merced de la extinción de la humanidad. Nunca había ocurrido algo así. No había ni un registro en los libros sobre este tipo de cosas. El final era evidente y las esperanzas empezaron a perderse en cada rincón del mundo, donde aún quedaban personas vivas. Los que no habían sido desintegrados vagaban por las calles como perdidos y no eran zombies. Bueno, al menos como lo veías en las películas. Una ira incontrolable e instinto asesino era lo que los guiaba. No se comían tu carne, solo te golpeaban hasta verte morir. Una luz de esperanza llegó desde los lugares más fríos del mundo. Siberia, Alaska y demás reportaron que la niebla roja ni los infectados por ella había podido llegar hasta esos lugares. Fue así como se emprendió un éxodo hacia las zonas más frías del mundo, y en el viaje la mayor parte de la población fue reducida a solo 1 millón de personas en todo el mundo de los 7.000 millones existentes. Aquí estoy escribiendo en mi diario El Sinforma, donde queda registrado todo lo ocurrido hasta la fecha, con la esperanza de algún día poder volver a nuestras vidas, o al menos que haya evidencia de que la humanidad existió. Escrito y adaptado por Trovi. Trovadores, hemos llegado al final de este relato. Espero que te haya gustado. Si es así, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. ¿Deseas apoyarnos? Deja un like y un bonito comentario. Es la mejor forma de ayudar al canal. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.